Esta es la máxima USB para reparar todo tu sistema, la nueva actualización de Medicat USB 20.10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un, ya lo saben, nuevo video y nuevo aporte informático. En esta ocasión totalmente free, ya lo destaco de una vez porque siempre hay personas que me están linchando ya de un solo ahí en los comentarios. Y justamente la super USB para reparar todo tu sistema, USB de arranque múltiple para reparación de tu PC, sin duda la nueva actualización de Medicat USB versión 20.10 que ya está totalmente disponible. Si no sabes qué es Medicat USB, esta clase de Hidden Books, pues déjame decirte que no sabes prácticamente nada, amigo mío, de en la cuestión de informática reparar tu sistema. Ya hemos venido a lo largo de varios años mostrando esta clase de actualizaciones de esta clase de USB para reparar sistema, la colección de software más completa del mundo en una memoria USB, copias de seguridad, reparación de arranque, herramientas de diagnóstico, reparación de particiones, incluye toda clase de mini Windows P, Malwarebytes, ahí toda clase sin duda de programas, sistemas heredados, así es que está totalmente disponible. Los créditos directamente a Jairo Jones, Reset Computer, quien la ha creado esa nueva actualización de Medicat USB, y directamente el contenido como tal, antes ya de iniciar a tal cual los procesos. Básicamente el proceso es muy rápido y muy sencillo para llevar a cabo esto de como tal introducir lo que es este sistema ISO a lo que es la memoria USB. Hay que decir que el contenido pues básicamente estará descrito, que todos los programas tal cual estarás viendo ahí lo que son ciertas capturas de pantalla, tanto de mini Windows 10, ahí del maestro de particiones, de reflejo de Micron, Recuba, Speci. Básicamente cuenta con un tremendo arsenal de programas indispensables con los que obviamente debes de contar, porque de un solo, claro que sí. Es muy importante destacar que debes de tener una memoria, ojo, debes de tener una memoria de mínimo 32 GB para poder llevar a cabo la instalación de todos los archivos ahí y crear lo que es esta Medicat USB. Ahora bien, hay que destacar que el peso del archivo ISO pues pesa 24.9 GB, así es que a consideración que obviamente debe de ser de mínimo 32 GB. Y claro que sí, los requisitos del sistema prácticamente habría que destacar que el escaneo, el desactivar temporalmente lo que es el antivirus, utilizar lo que es la memoria correcta ahí para utilizarla como modo de arranque, obviamente la BIOS, opciones de arranque, prioridad USB, y bueno, tal cual los cambios en la versión 20.10 básicamente ha agregado muchísimo más programas: Explorer Plus, Rufus la nueva versión, lector de PDF, limpiador de inteligente, o sea, también se han eliminado varias aplicaciones portables que básicamente ya estaban obsoletas y han actualizado varias opciones en cuestiones de Acronis Truth, ahí por ejemplo el Naomi Bad Cooper, teclados que están totalmente compatibles. Y bueno, tal cual obviamente los enlaces ya sabes dónde te lo encuentras, abajo en la descripción, porque justamente aquí está lo que es la página oficial de Medicat USB, tal cual lo más indispensable, el proyecto más enriquecedor para crear lo que es una memoria que te ayude a rescatar tu sistema, que te ayude a recuperar todo lo que es tu Windows 10, que te ayude justamente a evitar que no tengas ninguna clase de dificultad, ninguna clase de problemas, a recuperar toda clase de archivos. Tal cual estaremos viendo algo similar a esto, sin duda. Me parece pues tal cual, aquí está el gatito de Medicat USB, que ya lo hemos venido abordando desde hace ya varios años, desde este proyecto que se lanzó prácticamente en el 2017. Pues mira, ahí tal cual lo tenemos. Así es que dicho esto, te descargas lo que es el archivo, diversos servidores desde Google Drive hasta Torrent. Los enlaces van a estar abajo en la descripción, o si no, el sitio oficial. Cargado lo que es el archivo, bueno, tal cual ejecutas lo que es el instalador para que creas ahí, hagas lo que es la bootable. Bueno, básicamente ya tienes conectada lo que es la memoria USB, 32 GB, la prioridad. Así es que tal cual tienes una guía que está apareciendo en la parte derecha. Y bueno, el proceso es muy fácil y muy sencillo. Seleccionar lo que es escribir la USB, ahí darle directamente en Tab para
proceder a lo que es la instalación de esta booteable. Esto es muy fácil y muy sencillo, no es ninguna complejidad, no es nada de otro mundo llevar a cabo esta instalación de esta booteable con la herramienta con la cual ya cuenta lo que es Medicat USB en la última versión justamente. Y bueno, ya después te va a estar enmarcando que ya la imagen está completa, ya está totalmente cargada, así es que está totalmente disponible. Puedes cerrar prácticamente esto. También puedes realizar lo que es básicamente una partición de lo que es la memoria USB. Esto ya es totalmente opcional para crear una cierta partición en la cuestión de que quieras ahí almacenar algo en la parte de recuperación o llevar a cabo esto. No lo llamaría como una partición pues de esta clase de recuperaciones o llevar esta clase de como se le llama la persistencia, pero básicamente justamente al abrir lo que es el mini tool partition, esto es ya totalmente opcional. Ojo, esta parte ya es totalmente opcional, que justamente puedes crear tal cual lo que es un archivo, digámoslo así, lo que es un espacio de almacenamiento con el cual puedas guardar archivos que vas recuperando de lo que es tu sistema. Este paso, como he dicho, es totalmente opcional. Si no lo quieres realizar, bueno, no pasa absolutamente nada. De todas maneras, lo que es el sistema ya está tal cual montado ahí en lo que es la USB, el Medicat USB. Como he dicho, justamente pues cuando lo instala, pues obviamente como estoy utilizando una memoria de mayor capacidad, hay un espacio ahí limitante, pero mira, puedo utilizar eso como, llamémoslo así, alguna clase de persistencia, tal cual como lo estás viendo. Y mira, ahí lo tendrías. Luego, después de que ya tal cual conectes lo que es la memoria USB, pues tienes una vez en el arranque con la prioridad. No estoy mostrando los pasos en la BIOS, esto es más rápido que nada, pero justamente tienes ya las opciones ahí de, por ejemplo, antivirus, el backup, básicamente todas las opciones ahí tal cual para que de un solo las puedas iniciar. Ahí, por ejemplo, el mini tool ShadowMaker, ahí cuestiones de reparaciones de sistema, ahí tienes básicamente todas las herramientas indispensables, ahí diagnósticos, toda clase de elementos sensacionales desde el arranque para poder ejecutar un diagnóstico más sensacional. Toda clase, como he dicho, de herramientas indispensables. También puedes pulsar como es la tecla F1 para cargar directamente lo que es la ISO tal cual, o también ya iniciar lo que es un mini Windows 10, que justamente ya está tal cual ahí, a lo que se centra, a lo que va, donde hay diversas clases de programas, como si fuese ahí lo que es un Windows 10, pero más enriquecedor, más completo, con herramientas primordiales. Y es por eso básicamente que el peso es básicamente pues muy algo así como pues más, llamémoslo así, más grande que un Windows 10 tradicional, que justamente tienes toda clase de herramientas pues magníficas para llevar a cabo esto de optimizar tu Windows 10. Optimizar tu Windows 10 en la parte de que obviamente lo quieres reparar o quieres recuperar una partición, quieres saber cómo está todo ahí, diagnosticarlo de manera completa, o simplemente quieres montar lo que es esta memoria USB porque justamente quieres explorar todas las herramientas con las cuales cuenta, desde network, desde reparación de sistemas, desde por ejemplo el control remoto ahí, por ejemplo todas las herramientas indispensables, antivirus también tiene ahí, para encriptar también lo tiene, o sea, lo puedes realizar de manera magnífica. Yo te la estoy recomendando, estoy haciendo tal cual una review muy rápida, muy sencilla, pero mira, sin duda es la recomendación que lo puedes utilizar, porque justamente en el equipo pues puedes ver todas las particiones, puedes llevar a cabo esto de observar cada una de las particiones, recuperarlas, así es que mira, ahí tal cual lo obtendrías. Puedes obtener toda clase de herramientas y todas las configuraciones sensacionales con las cuales obviamente ya cuenta lo que es un Windows 10 tradicional. En la parte del explorador, en la parte de procesador, pues básicamente tienes todas para llevar a cabo el cerrar todos los procesos, pero como he dicho, aquí estás trabajando únicamente en la parte de Medicat USB, no estás involucrándote nada con el otro sistema, a menos que quieras rescatar algo, a menos que quieras analizar lo que es una partición, ahí sí lo podrías realizar. Así es que mira, tal cual ahí lo tendrías. También la calculadora, mira, se ve sensacional, luz espectacular, y sin duda pues nada, te voy a estar recomendando lo que es este gran sistema, como dicho, Medicat USB, reparación de tu sistema a un alto, pero muy alto nivel. Así es que nada, yo finalmente voy a despedir. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Hasta aquí te voy a estar dejando este video. Espero que no haya sido demasiado largo, demasiado aburrido. A lo que voy, a lo que se centra básicamente al Medicat USB, la nueva actualización que ya está totalmente disponible. Y nada, ya finalmente yo me despido como siempre. Nos vamos a ver, ya lo sabes, en un próximo video. Es tiempo de Navidad, obviamente los videos siempre va a haber de 1 a 2 videos, y obviamente ya vienen aquí los
comentarios del pasado video, que obviamente como lo había destacado, sí voy a estar ya comentando ahí, saludando. Vamos a saludar a estos cracks. Sin duda me parece magnífico que haya dejado lo que es su comentario en el video pasado. Aquí por ejemplo Jesús Rangel, grande como siempre, saludos, saludazos, crack, muchísimas gracias por tu comentario. Aquí Alex YTV, a mí me llegó hace 2 días, buen video crack, lo puedo actualizar sin ningún error. Claro que sí lo puedes actualizar, muchísimas gracias por tu comentario. Aquí tenemos a Qs, yo tengo un Windows 10 20H2 Will, por el momento no he tenido ninguna clase de pantallazos azules, eso me parece sensacional, te mando muchísimos saludos. También tenemos a Andri de Jesús García, siempre me mantiene informado, buen video, gracias campeón. También tenemos a Ramón Santucho, hola Master, saludos, siempre me mantiene muy bien informado. Una pregunta, ya lo habrás dicho 1000 veces, pero ¿qué programas usas para tener la pantalla con ese fondo? Utilizo lo que es Premiere, ese fondo básicamente de partículas, pues es claro que sin duda es un efecto de After Effects. Y bueno, tenemos también a Observador 1, puedes hablar sobre Windows Ink, por favor, en qué versión anterior me gustaría más, ahora no me gusta, tal cual voy a hablar acerca de eso. Te mando muchísimos saludos. Y también a Sánchez Jerónimo Ricardo, que también yo dice aquí, yo sigo sin ver mis iconos en el escritorio, solo veo el botón de inicio, ya después de ahí solo veo en blanco. Sin duda un error que tiene este crack, habría que abordarlo más a profundidad, sin duda pues hay demasiados errores que hay que abordar. Te mando muchísimos saludos y muchas gracias por tu comentario. Y nada, ya finalmente yo me despido, ya lo sabes, comenta aquí abajo para que te esté saludando en el próximo video, que será, me parece ser que el sábado u domingo. Así es que nada, nos vemos como siempre, hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out. Audio Jungle.